Buenos días, mi nombre es Ana María Trujillo Valenzuela y en este espacio vengo a hablarles sobre la recursión en matemáticas. Iniciamos con el concepto de recursión. La recursión es una técnica utilizada en matemáticas y en las ciencias de la computación para resolver problemas definiendo una solución en términos de sí misma. En otras palabras, una función recursiva es la que se encarga de reducir un problema complejo en sus problemas más simples de la misma naturaleza. Mm, Bueno, una función recursiva, para hacer una función recursiva debe tener eh, dos casos, el caso base y el caso recursivo. El caso base es una condición que tenga la recursión donde se pare y el caso recursivo es la definición que incluye la llamada a sí misma. Para relacionar la recursión con matemáticas vamos a utilizar el factorial. Un ejemplo, una de las maneras más sencillas de entender la recursión sería a través del factorial de un número. Pues ya sabemos que el factorial de un número es el producto de todos los números enteros positivos desde el 1 hasta llegar a ese número o desde ese número hasta llegar al 1, como lo tenemos aquí. El factorial de n sería n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, por así sucesivamente. En el caso de la recursión, el caso base sería, digamos, sería el factorial de 0 igual a 1. Y el caso recursivo sería el factorial de n igual a n por n menos 1, el factorial de n menos 1, mejor dicho. O sea, cuando el caso base es cuando ya se llega al 1. Y el caso recursivo, pues sería el número que nos den. Un ejemplo del factorial sería, para el caso recursivo. Entonces dice que el caso base es donde se acaba, entonces sería el 5. Cuando lleguemos al 5, ahí ya pararíamos. O cuando lleguemos al 1, no, lo más esencial sería cuando lleguemos al 1. Entonces empezamos a multiplicar del 5 hasta el 1 y ahí se acabaría. Ese sería el caso base, sería el 5. Y el caso, bueno, entonces comenzamos a multiplicar 5 por 4. Eso nos daría un total de 120. Para concluir, eh, para calcular el factorial de 5 necesitamos calcular primero eh, todos los otros números del 1 al 2, 3, así sucesivamente hasta llegar al caso base que sería el 5. Entonces vamos a continuar con la explicación que sería el concepto de la recursión en genealogía. Uno de los ejemplos más comunes pues es la genealogía. El estudio de un árbol genealógico es perfecto en la recursión, relacionándolo a la vida real, porque se construyen los ancestros, se buscan los ancestros de cada persona. Entonces, vamos con el concepto. Un árbol genealógico se construye trazando una línea de descendencia desde un individuo hasta sus ancestros. Cada persona, o sea, cada uno de nosotros, tiene unos padres y cada uno de esos padres tiene unos padres también, y así sucesivamente, hasta que se llega el momento donde ya no sabemos más, no tenemos más información y se acaba el árbol genealógico. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo un arbolito, una imagencita, digamos, de la vida mía. Esa soy yo, Ana María. Yo tengo unos padres, mi papá y mi mamá. Mis papás tienen unos abuelos, tienen unos papás, que serían mis abuelos. Y así mis abuelos tienen unos papás, y así sucesivamente. Para relacionarlo eso con la recursión, pues el caso base sería donde no hayan más conocidos. El caso base es donde se acaben los ancestros, donde no sabemos no tenemos más información. Y el caso recursivo, para mí, serían mis padres.
Luego de mis padres, pues se construyen los padres de mis padres, y así sucesivamente hasta que se alcanza y se llega al caso base. Pues algo me enredé porque es un poco difícil de explicar, pero espero que hayan entendido. Muchas gracias.